esto, cuando nos confrontamos a la palabra de Dios, tanto sea de una forma personal en nuestro hogar, cuando escuchamos la palabra en la congregación o simplemente hacemos una lectura, debemos estar preparados para ello. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, la parábola del sembrador habla un poco de las tierras diferentes y en un momento habla de la buena tierra. Y la buena tierra es aquella tierra que está preparada para que el fruto, o mejor dicho, la semilla que se siembra en esa tierra, dé fruto. Si no pasa lo que pasó en esa parábola, los pedregales, los espinos, el camino, y no crece. Entonces, hermano, hermana, es tu responsabilidad delante del Señor en tener preparada la tierra de tu corazón. No para escucharme a mí, para escuchar la palabra del Señor. Antes de hablar, hay un video que vamos a ver una parte justamente sobre el libro de Amós y queremos hacer una recomendación. Estos videos se llaman Lea la Biblia, ¿no? Y ustedes ponen Lea la Biblia en YouTube y ponen el libro. Y bueno, si hay un libro que les cuesta leer de la palabra de Dios, hay un libro que ustedes no elegirían, como decíamos, pongan Lea la Biblia y ven todo el resumen ameno, con dibujos, con perspectivas que da y les va a ser más liviano. Y por lo menos van a tener conocimiento de ese libro de la Biblia. Así que le hacemos esa recomendación y ahora vemos parte del video. El libro del profeta Amós. Amós fue un pastor y un cultivador de higueras que vivió cerca de la frontera entre Israel del norte y Judá en el sur. El norte había obtenido su independencia unos 150 años antes, recuerda Primera de Reyes capítulo 12, y estaba siendo gobernado por Jeroboam II, un exitoso líder militar. Él ganó una gran cantidad de batallas y de nuevos territorios para Israel y generó muchas riquezas. Pero a los ojos de los profetas, él era uno de los peores reyes. Su riqueza lo llevó a la apatía y a permitir la adoración idólatra a los dioses de Canaán, lo que lo condujo a la injusticia y a ignorar a los pobres, y llegó a un punto en que Amós no pudo soportarlo más. Él sintió que Dios lo llamó a ir hacia el norte, hasta Betel, una ciudad importante que tenía un gran templo, y empezar a anunciar la palabra de Dios al pueblo. Y este libro es una colección de los sermones, poemas y visiones que pronunció a lo largo de los años. Fueron compilados posteriormente para comunicar al pueblo de Dios acerca del mensaje divino al reino del norte, y es un mensaje que todavía necesitamos escuchar hoy. El libro tiene un diseño bastante claro. Los capítulos 1 y 2 son una serie de mensajes a las naciones y a Israel. Luego, los capítulos del 3 al 6 son una colección de poemas que expresan el mensaje de Amós al pueblo de Israel y a sus líderes. Los capítulos 7 al 9 contienen una serie de visiones que Amós experimentó, las cuales describen el venidero juicio de Dios sobre Israel. Entonces, el libro inicia con una serie de poemas breves que acusan a todos los vecinos de Israel de violencia e injusticia. Y esto es un poco extraño, porque la primera oración del libro dice que Amós va a hablar contra Israel. Pero mira cómo funciona esto. Conforme Amós está nombrando todas estas naciones vecinas, puedes ir a un mapa y ver que él está creando un círculo. Y cuando termina, Israel queda justo en el centro, como un blanco en la mira. Y sobre Israel, Amós desata una acusación poética que es 3 veces más larga e intensa que todas las demás. Él acusa a los ricos de Israel por ignorar al pobre y permitir graves injusticias en su tierra. Específicamente al permitir que el pobre sea vendido a la esclavitud y luego le niegan el acceso a la representación legal. Y Amós pregunta, ¿es esta la familia a quien le fue una vez negada la justicia y quien fuera esclavizada en Egipto? ¿La familia que Dios rescató de la opresión y la esclavitud? Se acabó la fiesta, dice Amós. Dios está harto de soportarlos. Y así, la introducción de la siguiente sección explica por qué. Muchas gracias. Bueno, ya si lo hubiéramos visto esto un poco más lento, podríamos decir, bueno, hasta acá y nos vemos el domingo que viene. Pero vamos a repasar algunas cositas de lo que dice allí, que nos toca el capítulo 1 y 2 a nosotros. Amós era un pastor de ovejas, criaba ovejas. Dicen que eran ovejas, cuando las nombran en el hebreo, típicas de abundante lana, seguramente para vender. Eso se desprende del texto hebreo, ¿verdad?
pero quiero leerles un versículo que no está dentro de los que vamos a tratar hoy, pero nos sirve para saber algo más de Amós, que está en el 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, no soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. El significado del nombre Amós sería Jehová ha sostenido. Él era un contemporáneo de Oseas, que lo vimos antes, ¿verdad? Y Matthew Henry dice algo interesante en resumen de los libros de Oseas y Amós, o de los profetas Oseas y Amós, y dice: Oseas pone en relieve el amor de Dios en medio de sus juicios. Amós proclama la majestad y la justicia insobornable de Dios contra los pecadores. Y nosotros agregamos también contra los pecados que afectan sobre todo a los sometidos del pueblo de Israel, que ya vamos a ver un poquito quiénes son. Bueno, allí decía que Amós dejó su tierra de Judá. Tecoa era su pueblito, que estaba a unos 8 kilómetros de Belén y a 20 kilómetros de Jerusalén. Algunos comentaristas dicen que su desierto era el desierto en el cual predicó Juan el Bautista y que también era el desierto donde fue tentado el Señor Jesucristo. Como decíamos, Amós era un hombre de campo, de la tierra, de los animales. Trabajaba la tierra, trabajaba con bueyes, recogía higos silvestres. Y Dios llama a este hombre de campo, rústico, sin credenciales religiosas, podríamos decir, como otros profetas, justamente para ser un profeta de su pueblo. ¿Recuerdan algún otro profeta que fuera boyero como Amós? A ver si alguno recuerda. Les voy a dar una pista, como unos 60 años después, si no me equivoco. Muy conocido, Eliseo. Eliseo, ¿se acuerdan que estaba trabajando con los bueyes? Y allí fue llamado por Dios. Y también Dios llamó antes, no saqué la cuenta cuánto antes, pero llamó también a otro pastor, pero para ser rey de su pueblo. Y como pista les digo también de la ascendencia del Mesías, David, justamente. Y esto a mí me resulta muy sugestivo. Si vamos al Nuevo Testamento, el Señor llama a pescadores, a revolucionarios, a traidores del pueblo, me refiero a los cobradores de impuestos, a hombres que no eran destacados ni sin estudios. ¿Se acuerdan que cuando algunos los escuchaban decía: ¿pero esto dónde tiene esta letra? ¿De dónde pueden hablar así? ¿De dónde saben? Si son del vulgo, son comunes, no tienen cultura. Bueno, ellos fueron instrumentos útiles o muy útiles en las manos de Dios, como lo fue Amós. Así que no importa cuál es tu posición dentro de la sociedad o tu profesión, ni tu currículum, sino que Dios te elija y te llame para ser un instrumento en sus manos. Un hombre como Moisés, recordamos, quiso eludir su responsabilidad, quiso eludir la respuesta al llamado de Dios. ¿Y qué pasó? Dios no se lo permitió. Pero hoy en día tal vez hay una mayor audacia indebida por parte de nosotros los cristianos para responder cuando Dios nos llama, para responder cuando Dios nos habla, para responder cuando hay una necesidad dentro del pueblo o de la obra de Dios. Hay como a veces una desidia o el hacerse un poco sordo al responder. Nos resistimos. Cuidado con esto. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, hablando para Israel, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos
que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué pide Dios a su iglesia hoy, a nosotros, a vos, a mí? ¿Qué nos está pidiendo esa iglesia que fue comprada por precio, por la preciosa sangre del Señor Jesucristo? Bueno, podríamos citar muchos versículos. Yo elegí 2 versículos del Nuevo Testamento. Uno está en Romanos, el capítulo 12, el versículo 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después en Lucas 9:23 dice, y decía a todos, el Señor Jesucristo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si se habrá tenido que negar también Amós y tantos otros ejemplos que tenemos en la Biblia a sí mismos, ¿verdad? Y Dios nos dice hoy a nosotros, si quieren seguir en pos de mí, niéguense a ustedes mismos, tomen su cruz, su carga de cada día y síganme. Sin estas determinaciones, sin esta actitud ejecutiva de nuestra parte, de una forma íntima y en relación con nuestro Dios, es imposible responder afirmativamente a algún llamado de Dios. Sin negarse a uno mismo, es imposible. Por nuestras fuerzas, por el valor, por el currículum, como decíamos, imposible. Solo si nos negamos a nosotros mismos. La palabra del Señor Jesucristo menciona también para nosotros en muchos lugares el que fuimos llamados y de diferentes formas nos habla. Allí en 2 Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios, según su propósito. Hay una canción que me gusta mucho que habla de lo que Dios tiene para nosotros y que tiene un propósito, ¿verdad? Y ese propósito también, como dice el apóstol, se debe cumplir. Siguiendo con Amós. Bueno, primero allí decía que Amós habla o profetiza acerca del juicio de Dios a las naciones que no eran su pueblo, naciones que mutilaron, esclavizaron, hicieron cualquier desastre con sus vecinos, inclusive con los hebreos. Y allí cuando habla de las naciones, no leímos, pero por ejemplo en el versículo 6 del capítulo 1 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo el pueblo para entregarlo a Edom. Y dice, por 3 pecados de Gaza y por 4. Y digo la verdad que me gustó que pude estudiar esto porque me desasnó de a lo que se refería. Y es muy interesante. Cuando habla de 3 y de 4, no habla específicamente de una cantidad, como nos puede parecer a nosotros, sino que 3 habla como una medida llena, pero 4 es una medida rebosada. Entonces lo que quiere decir Amós, por 3 o 4, no solo por la medida completa, sino porque ya te pasaste, ya te excediste, desbordaste de pecado, y allí aparece entonces el porqué del juicio de Dios. Y así pasa con estas naciones, y también va a poner este ejemplo de 3 y 4 con su pueblo Israel. Bueno, seguimos hablando algo más de Amós. Él era del sur, pero Dios le envió a profetizar al norte. ¿A cuántos misioneros le ha pasado eso, no? Que son de un lugar y los manda tan lejos, o a veces a que se queden en su propio lugar, pero eso pasa. Y lo hizo en tiempo de Usías, rey de Judá, como decía allí el video, y de Joroboam, que estaba al norte, rey de Israel. Esa época fue una época, también lo vimos en el video, de prosperidad. Algunos príncipes se hicieron ricos, llegaron al poder, acumularon mucha riqueza, pero lo hicieron quitándole propiedades familiares a otros.
generando pobreza, injusticia social, y muchos israelitas que quedaron en malas condiciones se convirtieron en esclavos de sus hermanos y de sus deudas. Allí podemos ver en el capítulo 2, versículo 6, que dice así: Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo, y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas, que allí se refiere a las ropas que tuvieron en algún momento que empeñar los pobres para sobrevivir, se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Los multados eran aquellos que ellos le cobraban multas injustas, y con eso que sacaban, bueno, lo usaban para comprar vino, para pasarla bien ellos. En el capítulo 3, versículo 10, que es parte de lo que no nos corresponde tratar hoy, pero leemos como ilustración, dice: no saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña, despojo en sus palacios. ¿Cómo será que estos israelitas hasta tenían casas de veraneo? Yo no sé si hay otro registro de que habla de que tuvieran casas de veraneo, pero acá lo dice en el capítulo 3, creo, sí. Después dice en el capítulo 6, que creo que ya lo había leído el domingo pasado Ian: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Aquí se refiere a Israel. Y en el 5:12 dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, o como es coima. En los tribunales hacen perder su causa a los pobres. Podemos resumir todo esto que leímos en lo que le estaba pasando a Israel: materialismo, robo, injusticia, maldad, derroche, transgresiones y pecados de toda índole, inmoralidad, apostasía a Dios, era todo eso, ¿verdad? Yendo además tras falsos dioses, olvidándose en realidad de la ley de Dios y de las buenas costumbres. Y lo interesante, le digo interesante aunque no es lindo, a pesar de todo esto el pueblo era religioso. Cuando ustedes empiecen a leer más acerca de Amós, ven que el pueblo cumple con ritos y cosas propias de su religiosidad, ¿verdad? Sus fiestas, pero no dejaban por eso sus excesos, sus transgresiones, sus pecados, su mala manera de actuar. El pueblo profesaba y parcialmente actuaba de una forma, pero vivía de otra. Cuidado con la religiosidad. Cuidado con creernos que porque, no sé, o leemos, o participamos, o estamos, con eso alcanza, ¿verdad? Nuestra verdadera relación íntima con Dios es lo real, lo verdadero. Allí en Mateo 6:24, un versículo muy conocido, unos versículos que vamos a leer, dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se preocupen por vuestra vida, que han de comer o que han de beber, ni por vuestro cuerpo, que han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimentan. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Pero volvemos al versículo inicial. No se puede servir a 2 señores. Ponele las riquezas, ponele otra cosa en tu vida que está ocupando el lugar de Dios. No se pueden servir a 2 señores, porque nuestro Dios es un Dios celoso. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Allí vimos que constantemente, y en otras tantas escrituras que vamos a leer,
porque es más ilustrativo lo que dice la palabra que lo que pueda decir yo. Constantemente Dios advirtió al pueblo de Israel, y eso debe ser también para nosotros un llamado de atención, para la iglesia de Dios. A veces leemos tantas cosas que pasan a Israel y lo que Dios le dice. Si eso se lo dice a su pueblo, al del primer pacto, ¿qué no será también para nosotros, verdad? Y allí en Deuteronomio 28, voy a leer, dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Después en Josué 23 dice: pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena de Jehová vuestro Dios, que os ha dicho, también traerá Jehová a ustedes toda palabra mala hasta destruirlos sobre la tierra que Jehová su Dios les ha dado, si traspasan el pacto de Jehová vuestro Dios, que él ha mandado oyendo y honrando a dioses ajenos, y se inclinan a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán prontamente de esta buena tierra que él los dio. Y Oseas, el capítulo 4, versículo 6, que ya habíamos visto, ahí él dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento. Y no era conocimiento bíblico en sí, sino el conocimiento de la persona de Dios, el conocimiento de la soberanía de Dios, el saber honrar a Dios en cuanto a lo que Dios merece. Sin más, como una vez nos habló Rodrigo, ¿verdad? Ahí salió un becerro de oro, ¿no? Qué cosa más increíble, ¿no? Que allí ya empezaba el pueblo de Israel, enseguida liberado de Egipto, ya empezaba a buscar dioses que no existían. Y qué bueno es criticar al pueblo de Israel, pero qué bueno es mirarnos cada uno de nosotros a ver si alguna vez no hacemos algo parecido. Dice en el versículo 7, conforme a su grandeza si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. En Marcos 7, cuando los fariseos y los escribas le estaban preguntando al Señor Jesucristo por qué no andaban conforme a la tradición de los ancianos, el Señor Jesucristo, que podía penetrar en los pensamientos, que puede penetrar en los pensamientos del corazón de nuestra vida, les dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Qué horrible que una vez se nos diga: vos me honrás de labios, pero tu corazón está lejos de mí. Eso nos habla que nosotros nos tenemos que poner delante de Dios y ver cómo está realmente nuestro corazón. Si estamos honrando de labios o de corazón y de vida al Señor. Nosotros, su iglesia, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo somos? ¿Cómo es verdaderamente nuestra relación con Dios? ¿Le honramos con nuestra vida o solamente con nuestros labios? ¿Cuán cerca de Dios está nuestro corazón? Sería la pregunta. Dios quiere de nosotros algo diferente. Allí en Hebreos 10, 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y después en el 23, el consejo: mantengamos firme, sin fluctuar, sin cambiar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y ahora quisiera también seguir compartiendo algunas escrituras que son muy ilustrativas, muy buenas para nuestra vida. En 1 Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres, hablando de los israelitas, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, que cantamos: Cristo es la peña de Oreb. O sea que
hasta aquí que venimos leyendo, que vamos a seguir un poco más, a los israelitas Dios les entregó todo. Se ocupó de ellos, les sustentó. ¿No ha hecho lo mismo con su iglesia? ¿No ha hecho lo mismo Dios hasta ahora con nosotros? Versículo 5. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y atención con esto, versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, como hacían los príncipes, que no les importaba nada, como leímos recién en Amós. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Yo nunca he murmurado de Dios. ¿Saben una cosa? Yo les voy a decir una cosa. Yo escuché de labios de alguien creyente murmurar contra Dios. Yo lo escuché. Dice, y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos. Están buscando llamarnos la atención, que no caigamos en lo mismo que ellos, corregirnos, lograr que nuestra vida sea algo diferente como ese pueblo que Dios quiere, con sus leyes escritas en su mente y en su corazón. Y dice el versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. En Hebreos capítulo 13, versículo 15, también hay una indicación muy importante para nosotros. Y es un ejemplo también de algo que no hizo Israel. Si oyen hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, temamos pues, temamos, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Y no se refiere a la salvación aquí, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada, y acá en el griego es mezclada con la fe, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Y es un poco lo que decíamos al principio. La palabra está allí, Dios la tiene para nosotros. Nosotros la escuchamos, el retenerla y que esa palabra crezca, ¿verdad? Y de fruto, es solo nuestra responsabilidad, solo nuestra responsabilidad. Frente a la palabra de Dios, dar nuestra respuesta. Si hoy te habla el Señor, como Amós, no endurezcas tu corazón a su llamado, a su pedido. Haz lo que te pide, responde, obedece a su voluntad. Cuando no lo hacemos, estamos como Israel, provocando a Dios. Dios es un Dios de misericordia. Oramos y agradecemos por ello en la cena del Señor. Un Dios de gracia, un Dios de amor, pero no le provoquemos. Es Dios y eso tiene sus consecuencias si actuamos así. Dice, si a los israelitas no les aprovechó el oír la palabra, ya sabemos lo que pasó. No tuvieron fe, pero que nos aproveche a nosotros. Hoy y siempre, el escuchar, el leer la palabra de Dios, el escuchar cuando Dios nos está llamando, cuando nos está mostrando una necesidad en su pueblo y en su obra. Acompañémosla con nuestra fe, con esa convicción
que su palabra es para mí. Así la vamos a poder aprovechar y llevar a la práctica. Que el Señor bendiga su palabra.